Artísticamente soy de la línea, siempre he sido muy lineal en mis composiciones y en Cal Viva se va a ver también cómo aparece el predominio de la línea y claro que lleva su materia y sus plastas de pigmento de aceituna mezclado con la cal, todo ello bien sellado, pero guardo ese equilibrio como en mis collages. Me reconozco todavía en esa obra. Cambio de temática, cambio de elementos y de materiales, pero sigo reconociéndome como el artista que he sido y voy a ser. Bueno, la temática que he usado siempre y el hilo conductor de mis collages, de mis ilustraciones, es la psicología humana. Hay mucho de humanidad en los títulos que pongo luego, mucho de psicología, mucha metafísica. Me fascinan también los entornos de Chirico, esos entornos metafísicos limpios y ausentes de personas, llenos de vacío. Uso mucho el alma humana en las ilustraciones. Esta es la zona limpia, como yo lo llamo, la zona donde hago el trabajo más sofisticado. Me encanta esa palabra, me gusta mucho la sofisticación, lo sofisticado. Y ahora vamos a pasar también a ver el taller, donde he realizado a veces obras que me han sacado un poco de mi propio contexto y hasta yo mismo me he sorprendido de los lugares hacia donde me ha llevado el estar en el taller y sobre todo estar confinado en un taller como sucedió en la época de la famosa pandemia. Os lo voy a mostrar, si queréis acompañarme por aquí. Bueno, pues vamos a ir a la zona del taller donde se gestó, donde se preparó esa masa, esa materia que quería tener muy presente en la obra. Aquí los cubos de cal venían y se batía la cal, se trituraba la aceituna, el pigmento de aceituna salía de esa aceituna con el hueso quitado, de la carne de aceituna de septiembre y de enero, y en muchas ocasiones se plasmaba directo al cuadro, iban en botes de cristal, en envases de cristal, directas al taller, donde o se aplicaba directamente o se mezclaba con la cal para sacar diferentes tonalidades. También el sellador mineral hizo una gran labor a la hora de sellar toda la obra para que con el tiempo perdure. Aquí fue donde manché mis manos de aceituna, de cal, saboreé y experimenté, olí y viví mi encierro particular, recordando este pasado, recordando mi tierra, mis personajes, mi vida y esos futuros que aunque uno los recuerde, y esos pasados. Aquí vemos el pigmento de aceituna, cómo aparecen diferentes verdes y diferentes masas. Un verde más suave, un verde más limón, como es la aceituna de verdeo, y la aceituna de invierno, la aceituna de molino, aparece con tonos más oscuros. El carboncillo es de carbón de encina y la cal presente siempre en estos fondos blancos, guardando el equilibrio. En esta obra yo no estuve nada suavizado, quise mostrarlo tal cual. A las gentes En principio la llamé como subtítulo, en Cal Viva, Crónica de un país en regresión, porque yo sentía que España iba, España, mi país y todos los
país en general, es global. Había una regresión muy extraña tanto en la sanidad, en la economía. De hecho, ahora estamos, yo creo que peor todavía que en pandemia o que en el confinamiento. Y el subtítulo era ese, Crónica de un país en regresión. Yo venía de México, llego a España, me encuentro esto, pero después fui achicando terreno y me lo llevé más a mi localidad, a la campiña sevillana, y dije crónica no de un país en regresión, sino crónica de un pueblo en regresión en este caso, y empecé a sacar personajes que yo había vivido en la infancia, a exteriorizarlos en estos cuadros. Empecé a representarlos y de una forma, por llamarlo así, no convencional y no tan agradable para un público, en una técnica un poco más burda. Y digo, ¿qué elementos puedo usar para esto? Quiero sentir que estoy trabajando sobre este terreno, sobre este territorio que lo veo tan extraño ahora, después de haber venido de México. Entonces digo, mira, pues cuadros de madera de pino, todo muy natural, cal de Morón de la Frontera, que es de las mejores cales que ha habido siempre por estas tierras, y aceitunas de la Puebla de Cazalla. Entonces esos fueron los materiales, carboncillo y sellador mineral para sellar toda esa amalgama oleosa de aceitunas trituradas que comencé a triturar en el estudio, a encalar estos lienzos de madera y a trabajar incluso con las manos, pinceles gruesos con las manos, y esa materia del lugar me ayudó a decir, estoy trabajando con la esencia de este lugar que es mío también, aunque no lo sienta. Cuéntanos un poco ese proceso desde que sale de la montaña, desde que se extrae hasta que llegaba a la bolsa. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos en un sitio estratégico para hacer cal. Para hacer cal hacen falta dos materias primas imprescindibles. Una que es la piedra caliza, tenemos ahí todo el tema de piedra caliza. Y lo que hace falta es que esa piedra caliza tenga mucho carbonato cálcico. Esta piedra tiene un 98% de carbonato cálcico. 98%. ¿vale? O sea, y es piedra blanca, es la mejor piedra que hay para hacer cal. Y después la otra parte importante en la zona que estamos es que hace falta leña de olivo para alimentar los hornos. Y tiene que ser de olivo. Bueno, no tiene que ser de olivo. Aguanta más, ¿no? Depende de la zona que estemos. Bien. Hay que tener en cuenta que hornos de cal había absolutamente en todo el mundo. Si nos retrocedemos 150 años, 200 años, no existía el cemento, ni existía la pintura plástica. Eso implica que había hornos de cal en todos lados. Todas las construcciones de los 5 continentes se han hecho con cal. ¿vale? Entonces, si te vas al norte y lo que hay son, yo qué sé, choco, que hay pino, que hay eucalipto. El árbol que se dé en esa zona. Claro, aquí lo que pasa es que hay mucho olivar y al haber mucho olivar, pues entonces lo que se utiliza es la leña de olivo. Además, tiene un poder calorífico bastante interesante y le da flexibilidad en la cochura. Hay otras piedras que son distintas. Y bueno, entonces estamos en un sitio estratégico porque estamos donde está la aldea Calera de la Sierra, que llegó a ver funcionando casi 35 hornos. 35 hornos como Madre mía. Entonces, sitio estratégico porque tenemos la leña y tenemos la piedra. Entonces estamos donde termina la campiña de Sevillana y empieza la Sierra Sur. Con la sierra. Exactamente en el sitio. Exacto. Que estratégicamente está perfectamente montado. Y después también está perfecto porque estamos cerca de Pueblos Blancos, Sierra de Málaga, en fin, por toda estratégicamente está muy bien. Para vender, lógicamente, porque si se fabrica mucho, pues lo que hay es que vender. Venderla. Entonces, esa piedra, una vez que se introduce en el horno, lo que se mantiene durante aproximadamente 12 días a 1000 grados. A 1000 grados. A 1000 grados los 12 días, las 24 horas. Se consumen casi 90.000 kilos de leña. Se meten en el horno unos 150.000 kilos de piedra y se extraen 90.000 kilos de cal. O sea que toda esa temperatura de los 12 días a 1000 grados se la ha extraído. Son 12 días ardiendo. Más o menos.
aproximadamente. Y esa capacidad es la del horno que hemos visto. Exactamente. O sea que lo que hace, se le extrae el agua, pierde el volumen, que de 150.000 se quedan más pequeñitas, ¿no? Y ya se queda la piedra esa caliza ya convertida en cal viva. O sea, se deshidrata, digamos. Sí. Es como deshidratarla, la piedra. Y después ya la echamos en agua, le volvemos, o sea, el agua que le hemos quitado se la volvemos a echar otra vez, hace una reacción exotérmica, que alcanza muchos grados, ¿no? Se pone a 100 grados, a 100 grados. A 100 grados, y ya se queda ahí la cal apagada, que ya sirve lista pues, para usar, calar, para hacer todo tipo de uso y todo el tema, ¿sabes? Así que eso es un poco el proceso. La cal, ¿qué representa? Mi infancia, las calles de mi pueblo, la pulcritud. Vuelvo a la pulcritud de la campiña, las personas tan pulcras. Todo tiene que ser limpio, ordenado, cuadriculado y en su sitio. Todo eso representa la cal. Una casa bien encalada era sinónimo de familia bien, de gente bien. Y la casa que no estaba encalada, pues ya todos los vecinos la criticaban. Entonces mis cuadros están muy bien encalados y me convence ese fondo porque, vuelvo a repetir, el blanco es mi obsesión. El blanco en mis cuadros, los espacios con aire, con mucho blanco. Aunque en cal viva tiene mucha masa matérica, pero he cuidado también el que tenga ese aire, para que guarden ese equilibrio. Y no tengo yo horror vacui de que quiera plasmar y manchar todo el cuadro, sino todo lo contrario. De hecho hay algunos más minimalistas que otros donde está bastante equilibrado con ese aire. Hay otros con más materia, pero busco el equilibrio ese menos es más. Y así surgió en cal viva. Empecé a sacar personajes como el afilador que pasaba por el pueblo, el señor del bar con la copita de aguardiente, el aguardiente de las 6 de la mañana, le llamo a ese cuadro, la siesta, hay uno dedicado a la siesta, la collera es una pareja de pájaros, que aquí se le llama la collera. La collera es el matrimonio clásico de esta tierra, convencional. Y ahí empezaron a salir personajes hasta que fueron 40 piezas exactamente. Como era cuarentena, me salieron 40 piezas en ese encierro. Pues aquí fue donde esos días de encierro me impregné, manché mis manos, olí y sentí ese pasado de mi tierra y de mi gente que tenía que expresar, aflorar, salir a la luz y ocurrió en aquella cuarentena. Sacar a la luz ese pasado a veces crudo, a veces melancólico, a veces corrosivo, como todos los hemos tenido en nuestros pretéritos, y dejarlo ahí, estas 40 piezas al servicio de todos aquellos que quieran apreciar el arte de una tierra, el folclore de una tierra, como es esta querida tierra de donde soy, que me ha tocado nacer, me ha tocado vivir, que tanto quiero y odio a la vez. No sé si en cal viva volverá a aflorar de nuevo por otro lado. Yo vuelvo a mis collages, a mis espacios limpios, a mis espacios llanos, a la línea recta. Y ahí quedó en cal viva.